Buenas tardes, estimados televidentes. Bienvenidos a la emisión del mediodía de su noticiero JFK Te Informa. Soy Nicolás Segura y mi compañero de set, Juan Tenis. En la emisión del día de hoy vamos a tener dos grandes pedagogos que nos van a colaborar con su modo de ver acerca de la educación. Entonces, escuchémoslos inmediatamente. Tenemos a nuestro corresponsal, que es un avatar creado por nosotros mismos. Hablará con ustedes el avatar. Gracias, Juan. Me encuentro en este momento con el docente Horacio Gómez y le quiero realizar en este momento una pregunta. ¿Qué diferencias crees que hay entre la educación del siglo XXI y la educación del siglo pasado? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta el contexto en el que cada una se desarrolla, ¿no? Tengamos en cuenta que el siglo XX viene, pues, del siglo XIX, obviamente, en la cual teníamos una explosión de la revolución industrial. Pues gracias a eso, y pues movimiento de tecnología, movimiento social, movimiento de necesidades empresariales y con eso la economía, entonces veamos que se educaba muchísimo para la industria. Entonces teníamos que tener mucha educación para todo lo que tenía que ver con la ciencia, la matemática, para ser obreros. Entonces eso es como que lo que más marcó el siglo XX. Tengamos en cuenta que hubo dos guerras mundiales, que también la necesidad económica nos decía que era lo que teníamos que hacer. Íbamos a ver que la educación también estaba siendo gobernada pues no gobernada, sino era un servicio que se ofrecía directamente desde las comunidades religiosas. De ahí vienen los conceptos de disciplina, los conceptos de la moral, de la ética, de cómo debíamos vestirnos y cómo debíamos ser. Entonces sí, vamos a ver que eso es como que más marca a uno en la educación. Vemos que el enfoque tradicionalista es muy acelerado por esa misma situación. ¿Qué más podemos decir acerca de ello? Aquí en Colombia podíamos ver que pues, el alcance que teníamos era muy limitado, puesto que solo se llevaba hacia las grandes urbes, hacia las ciudades, hacia las poblaciones grandes, pero cuando teníamos que ir al campo, a zonas distantes, difícilmente teníamos gente educada, porque ese alcance era muy difícil. Ya cuando cambiamos al siglo XXI tenemos que tener en cuenta lo siguiente: como era la explosión científica de la investigación, encontramos que muchos postulados acerca de la psicología y de la pedagogía, que estaban viendo muchas falencias que habían, empezaron a ser aplicados en este nuevo siglo. Encontramos que directamente vamos a hablar de una sociedad ya multiversal, la gran variedad que tenemos en conocimientos, la libertad que tenemos a la hora de hacer nuestra expresión, también nos afecta a la educación. La economía tampoco está enfocada hacia lo industrial, sino hacia lo tecnológico. La entrada en internet nos hace que las comunicaciones, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología a nuestro diario vivir, obviamente va a cambiar. Tanto así que yo ya puedo retirar dinero en un cajero electrónico, necesariamente ya no uso el dinero, sino todo lo hago de manera digital. Entonces por eso la educación también cambia. Estamos viendo una educación multicultural, una educación multiversal, una educación donde se está utilizando la tecnología ya no como una industria, sino como un medio de comodidad. Tanto así que ya no tenemos nada que hacer directamente para un esfuerzo, sino que la tecnología nos empieza a ayudar a nosotros para reducir reducir nuestros hábitos de vida. Hay que tener en cuenta que hace poquito pasó una pandemia en la cual sí o sí tuvimos que incluir la virtualidad en la educación. Entonces nos vamos a ver que post pandemia ya nuestros alcances digitales son mucho más altos. Ya vamos a ver los estudiantes, ya vamos a ver familias, que ya el celular se utiliza para todo, que ya los computadores estamos manejando en toda situación, que ya es una necesidad de incluir la educación digital en nuestra educación formal. Asimismo, nuestra conectividad fue más amplia, ya no está limitada hacia la urbe, sino que ya desde que usted tenga un medio de conectividad podemos estar muy lejos, pero gracias al internet podemos estudiar y estar más cerca. Entonces son grandes diferencias entre la educación del siglo XX y la del siglo XXI. No sé si eso te sirva. Perfecto, me parece. Y aquí en Educación Extrema queremos visitar a uno de nuestros pedagogos más grandes. Sigan, queremos hacer unas preguntas. Entonces vamos a encontrarlo en el medio, vamos a sentarnos en la selva educativa en la que él se encuentra y le vamos a hacer una serie de preguntas.
pues podemos ver que se encuentra aquí sumamente concentrado. Así que miremos, estamos aquí con el profesor Nicolás Segura. Él es licenciado en tecnología y tiene mucho que compartirnos. ¿Cómo estás, profesor Nicolás? ¿Cómo está Horacio? ¿Cómo me le Bueno, entonces queremos hacer preguntas contigo. Por ejemplo, ¿tú qué crees que cuáles son los actores que intervienen en la educación de este ciclo? Bueno, podemos encontrar diferentes actores en este ciclo. Por ejemplo, la aplicación de modelos pedagógicos que se postularon en el siglo anterior, en el siglo XX. También tenemos que tener como actor fundamental la presencia del Internet en el presente siglo. También de las necesidades que tiene como tal la comunidad y los estudiantes actualmente son diferentes a las necesidades que tenían de pronto los estudiantes del siglo anterior. Asimismo, también no solamente necesidades educativas, sino necesidades culturales, sociales y económicas. Y pues obviamente las condiciones familiares pues cambian también de un siglo a otro. Entonces creo que esos son los actores fundamentales que podemos apreciar en este siglo. Muy bien, y entonces con respecto a eso del siglo, ¿tú qué crees que debería ser en este momento el proceso de activación de los saberes? Bueno, para activar saberes como tal en el aula de clase, por ejemplo, entonces debemos basarnos como tal en los conocimientos previos que tenga el estudiante. Entonces, para poder activar esos saberes, pues se debe hacer un paso a paso con diferentes estrategias, metodologías. Ya cada docente decide qué estrategias o qué metodologías implementa, pero siempre debemos tener una base que son los saberes previos del estudiante, cómo llega el estudiante de un año a otro, porque también debemos pues reconocer que el proceso de pronto de vacaciones no es igual en todos los estudiantes, entonces no todos llegan sintonizados como tal en el aula de clase. ¿Cómo crees que debería ser la enseñanza-aprendizaje de este siglo? Bueno, como pues decía ahorita, también hay una gran diversidad social, entonces no podemos educar igual para todos. Es un poco complicado digamos, impartir una misma enseñanza para todos. Entonces ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues debe tener en cuenta como tal las necesidades de cada estudiante, que es un poco difícil en esos entornos oficiales donde tenemos gran cantidad de estudiantes, pero no es imposible. Es difícil, pero no imposible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues dedicarnos como tal a mirar qué necesidades presenta cada estudiante. De pronto habrán unos que ya son muy fuertes y tienen muchísimas habilidades y fortalezas, entonces ya ellos solos empiezan a andar y nos dedicamos como tal a los que están un poquito más rezagados y como tal fortalecerles su proceso de aprendizaje. Muy bien, pero entonces me surge una última inquietud. Entonces, ¿cómo crees que debería ser la evaluación? Bueno, la evaluación entonces creo yo que es más que mirar la parte cuantitativa, es como mirar cómo asimiló cada persona lo que aprendió. Lo que te digo, no todos van a aprender, o al finalizar un periodo no todos van a aprender lo mismo, no todos van a llegar al mismo nivel que uno espera. Entonces es mirar dentro de los alcances de esa persona a dónde puede llegar, hasta dónde pudo llegar, cómo asimiló los conceptos y si él pues, es capaz de pronto en alguna realidad cotidiana poder aplicar esos conceptos. Entonces más que mirar la parte cuantitativa es de pronto mirar esa parte cualitativa de la evaluación. Muchísimas gracias. Bueno, claro que me sirvieron mucho tus respuestas. Bueno, eso. Entonces, sigan en estudio. Eso ha sido todo por hoy. Nos veremos en una próxima edición o antes, si algo extraordinario.